Representantes o responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela, sean todos bienvenidos al Radar de los Barrios este lunes 13 de marzo del 2023. Son exactamente las 10:03 de la mañana. Iniciamos esta semana agradeciendo su sintonía, también poniendo el ojo precisamente en algo que representa un nuevo dolor de cabeza para el venezolano, como lo es el ajuste del aumento de pasaje en las rutas urbanas y suburbanas. En este caso está circulando una especie de gaceta. Sin embargo, esto ha tomado por sorpresa a los pasajeros, a usuarios del transporte público, quienes a través de las redes y también a través de los grupos comunitarios han sentido el peso de un incremento en el pasaje de manera... ellos sienten que ha sido no solo inconsulto, sino que no se permitió un conocimiento previo para que la población estuviera por lo menos preparada ante esta nueva embestida contra lo que representa la movilidad social. En este sentido, estaremos conversando en la mañana de hoy con el dirigente social y político de la parroquia Filas de Mariche. Eso está ubicado en el estado Miranda, en el municipio Sucre. Su nombre es Ramón Ojeda, lo hemos entrevistado en otras oportunidades, un dirigente de alto calibre de esta parroquia, siempre pendiente de todos los detalles que tienen que ver con mejorar la calidad de vida. Sin embargo, expresaba Ramón, no es el descontento por el aumento del pasaje, sino la forma en que se aplica la forma en que el ciudadano se siente atropellado, y probablemente en medio de esta se dan momentos innecesarios de inconformidad y cierto roce entre el transportista y el usuario, quienes terminan siendo y teniendo la necesidad de jugar en equipo, porque todos son importantes. Esta es una ecuación donde ninguno puede quedar por fuera. Entonces el llamado, sin duda alguna, es a entender que si no es responsable el transportista de la contracción económica, tampoco lo es el usuario, y pareciera que es el que termina pagando los platos rotos. Muy buenos días, Ramón, bienvenido al Radar de los Barrios. Cuéntanos cómo cayó en Filas de Mariche este nuevo aumento, cuánto fue el porcentaje de aumento y cómo lo tomó el ciudadano de a pie, que por lo menos para salir de Mariche y llegar a algún lugar de destino laboral en algunos casos tiene que usar inclusive 2 o 3 unidades de transporte. Bienvenido. Muy buenos días a los barrios, al equipo, a Venezuela, especialmente a Ingrid y a este curioso equipo de los barrios. Bueno, sí, es una referencia muy importante de lo sucedido desde el fin de semana, cuando está circulando en las redes sociales, el ajuste que hizo el Ministerio. En esto pienso que
se está jugando pericia, no es una cosa realmente planificada. Creo que el Ministerio del Gobierno, no sé dónde está esta idea, que no se va a la realidad. No se va a la realidad porque son acuerdos partidistas, como quien dice, o las tres partes, del usuario, los transportistas, y que se pueda llegar en Gaceta. Ramón, si te puedes colocar por favor en un lugar donde se te escuche con un poco más de precisión y nitidez, porque se va mucho la voz y entonces se pierde el hilo de lo que nos quieres expresar. Ok, vamos a por aquí. Ajá, ahora sí. Bueno, como te iba comentando, a todos los que escuchan, este acuerdo que se logró, o sea, que decidió el Ministerio por una resolución, no sé, no tienen el verdadero consenso. Fíjate, el día de hoy las unidades de transporte están trabajando, línea mirando unidades, trabajando las cinemáticas, los rapiditos que le dicen. Esta gente sigue con sus abusos. El pasaje estaba a 10, 15 bolívares y ya están cobrando hasta $1 de Maricha, pasaje o viceversa. Ellos usan excusa de que no están usando la ruta por el estado de la carretera nacional, el mal estado de la carretera nacional, por los retrasos de algunos de control de la Guardia Nacional y Policía Nacional, y entonces ellos usan como excusa y se van por las calles de turismo y pasan el doble. Y cuando digo que estamos en la misma situación, porque si yo colocaba que iban a coger 6, 7 bolívares, ya anda del año está cobrando $20. ¿Cómo hacer una que Miranda baje sus precios? Si ellos más bien están reclamando semanas, una hora así, para el aumento del pasaje. O sea, algo totalmente contradictorio, unilateral. La decisión que se tomó no es por defender ni a Miranda o no es dice, están en confrontación las dos partes, porque al final son trabajadores y también mucho de Ciudad de Marisco, pero tiene que ser un verdadero compromiso, y no se sigue aumentando el pasaje el doble como hicieron el año pasado. O sea, de que la situación fueron de 10 a 15, y con el respeto y con las denuncias que hicieron en las redes sociales, a fin de semana tuvieron que mantener su precio, su tarifa. Pero en realidad es algo que es un insulto, que no se tomaron en cuenta tampoco las líneas de transporte, algún bilateral, que eso puede traer consecuencias. Ramón, fíjate que en el Ministerio de Transporte, la caseta en la que tú haces referencia es la 42.583, que se publicó en fecha 7 de marzo del 2023. No sabemos si para esa misma fecha estaría circulando, pero por lo menos es la fecha que manejamos en sentido de que fue publicada. Lo que es el acuerdo de este aumento, y habla de el incremento de la tasa del pasaje urbano será de 6 bolívares para las rutas cortas y de 7 bolívares para las rutas largas, en este caso las rutas urbanas. En el caso de las rutas suburbanas están reconociendo un incremento a partir de 10 bolívares, o sea, a partir de 10 bolívares. ¿Cuál es el límite? O sea, ese a partir de 10 bolívares, ¿hasta dónde? Hasta 20, hasta 30, por encima del dólar. ¿Qué techo tiene esa medida en torno a que evidentemente existen rutas suburbanas y rutas troncales que son, como bien lo has definido, por ejemplo, circular por la carretera nacional, Filas de Mariche, esa carretera, Petare Santa Lucía, es una carretera que para este momento, de acuerdo a la información de los transportistas, se encuentra en mal estado, y esto se ven en la obligación de hacer una ruta extra que es mucho más larga a su ruta cotidiana, a su ruta original, generándole un impacto, por supuesto, que va a un incremento directo al transporte
al pasaje y por supuesto el usuario en medio de la necesidad termina tomando esa opción, pero no de la manera más agradable posible. Entonces son como varios problemas unidos en un mismo punto que no se resuelve solo con el aumento de transporte, sino con una política evidentemente planificada, diseñada, que vaya orientada a resolver este tipo de detalles que finalmente el estar una vialidad mala compromete el bolsillo del habitante, en este caso ya bastante golpeado como es el de Filas de Mariche, porque tiene que verse obligado a pagar un pasaje mucho más costoso en función de poder llegar a su destino de manera segura. Cuando tú nos hablas de las consecuencias, Ramón, ¿a qué consecuencias te refieres cuando no se tomó en cuenta, de acuerdo a tu exposición, a las diferentes líneas de transporte para este aumento? ¿No hubo un consenso? Bueno, sí. Una de las consecuencias puede ser que hay una merma importante en el transporte. Los encargos que le dicen Miranda, el día de hoy no salieron su mayoría. Estaban anunciando que estaban trabajando a pérdida, lo estaban cobrando de 10 bolívares. Ellos tenían anunciando una orden para ustedes del pasaje y también el que tenían con gasoil. Esto les llegó de consultivo, a algunos les cayó como una verdadera sorpresa. Vuelvo y repito, estaban cobrando 10 bolívares, ¿cómo van a bajar aquí? Va a ser imposible, es imposible. Caso de la línea de Santa Lucía, que han mantenido sus precios, ellos como son decretado como línea interurbana, precio $1, 5 bolívares, 4 de lo que estoy viendo. Ahí un poco hay claridad, y estaban buscando pequeños ajustes, me dice un porcentaje prudente, pero no hay una claridad. Esto pasa cuando no hay un control estricto, porque esto viene pasando la Gaceta, la publicaron y bueno, el año pasado aquí los transportistas estaban haciendo lo que da la gana, llegaron a aumentar el doble. Entonces ahora se cumple con este sistema y es un limbo entre el transportista, el usuario y el desenvolvimiento que tiene el ciudadano para transportarse, para llegar a su lugar de trabajo, a hacer su diligencia, ir al médico. Tantas situaciones del día a día que no deben identificar. ¿Me oyes, Ramón? Sí. Ajá. Cuando hablas de que de que hoy hubo una merma, es producto de un descontento de un sector del transporte de Filas de Mariche. ¿Qué dicen ellos? Bueno, mira, quedaron sorprendidos, ellos están trabajando con obligación y el consenso que tienen como línea, trabajando su precio de 2 bolívares hoy, son los únicos. Ya vemos la... Disculpa, Ramón, no se te está escuchando bien. Es exactamente el precio de esta línea que hoy presentó una merma en la puesta en servicio de sus unidades. ¿Cuánto cobran ellos? ¿Cuánto es el costo de ellos? Se mantienen en 10. Verano, ellos intención de aumentar a 15, pero con la restricción, bueno, ellos están cobrando 10 desde el año pasado, el último ajuste que hicieron. O sea que en este caso la resolución, la Gaceta queda muy por debajo de las exigencias de ellos. Perfecto. Sí, bueno. Los datos de bajar, que bajen de 7, que sería solución, es algo imposible. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, Ramón. Que si esto no se resuelve, ¿cuál sería la dinámica, Ramón? La que ha estado implementando por su cuenta el transportista, llegando a ciertos acuerdos entre ellos y los usuarios, porque pareciera que se despega de la realidad esta Gaceta,
se despega de la realidad, o sea que está inclusive atrasado la presentación de esta Gaceta, porque ya por la vía del hecho ya estaba, se había impuesto este monto en el pasaje. Ahora esta Gaceta lo regula, pero lo regula y dice a partir de 10 bolívares, pero no hay un límite, no, por lo menos no lo vemos con precisión, un límite claro de hasta cuánto es el punto en el que ellos pueden llegar. O sea, pudieran decir ellos hasta cuáles rutas, cuál sería el valor por kilómetros, por ruta, cuál es la ruta corta, cuántos kilómetros o cuál es el espacio definido como una ruta corta. En este caso de las rutas suburbanas, cuánto pudiera costar 10, cuánto pudiera costar 15 y cuánto pudiera costar más o quizás menos. Entonces, pero eso no se define. ¿Qué consideras tú? ¿Que esto vaya a quedar finalmente en manos del transportista y el usuario, que terminen en un acuerdo entre ellos y obvien la Gaceta? Porque el usuario es el que termina siempre pagando las consecuencias cuando el transportista se va. Sí, perfectamente, Ingrid. Aquí no hay claridad. Hablamos que la Constitución no de una letra se habla que estos acuerdos se logran con tres partes: la alcaldía, los usuarios y transportistas. Desde hace años se está aplicando. O se aplicó cuando les convenía, pero cuando no le conviene al gobierno lo retrasa o manda al ministerio. O sea, cuando no tiene claridad, esto se te van sumando una serie de problemas. Por ahí también aledaños circuló que por tantos kilómetros cobran tanto. La realidad, de cada zona es la misma. Hay zonas truncales, zonas más difíciles, no sé cómo va a hacer por kilometraje. Lo más lógico que se logre hacer, como decía antes, acuerdos, vecinos, transportistas y autoridades. Pero ahora el ministerio que va a asumir toda la competencia nacional me parece un abuso. Esto no ha funcionado, no está funcionando y creo que no va a funcionar. Bueno, Ramón, tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial. Al regreso con más detalles de lo que representa el aumento de transporte en el área metropolitana de Caracas, y en este caso pudiera hablarse de una Gaceta que habla de rutas urbanas, no sabemos hasta dónde se cubre, y que en este sentido se sienten algunas líneas de transporte que están por debajo inclusive de lo que ya cobraban, de acuerdo a la información que nos suministra el dirigente social y político Ramón Ojeda, de Filas de Mariche. Ya regresamos con más. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes,
Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Usted escucha El Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Son las 10:23 de esta mañana. Estamos conversando sobre el aumento de las tarifas en el transporte público que pareciera están fuera no solamente del alcance del bolsillo del usuario, sino también de lo que ha ajustado ya por su propia cuenta algunas líneas de transporte. Hay varios elementos que conversamos con el dirigente Ramón Ojeda, con un alto conocimiento en materia inclusive de negociación entre las partes, entre el transportista y el usuario. Por muchísimos años se hacían inclusive mesas de trabajo antes de generar un transporte en el cual se permitía un examen a las líneas de transporte, un escáner a las líneas de transporte con algunas exigencias, algunos acuerdos que permitían en ese entonces ir desarrollando. Todo esto ha quedado atrás en el tiempo. Casi en la totalidad de los ajustes de las tarifas termina siendo una imposición del gremio de transporte ante la crisis, una imposición de ajuste, termina siendo impuesto y termina siendo quizás medianamente acordado de manera externa con el usuario, dejando a un lado quizás a las autoridades. Pero la dinámica sería, y lo importante sería reencauzar esto y que entre todas las partes protagonistas importantes de esta dinámica social, que no solamente tiene que ver con algo como la movilidad social, sino también con la paz y la tranquilidad de quienes no cuentan con un transporte privado y tienen que hacer uso en diferentes momentos del transporte público. Pero hay algo, Ramón, que tiene que ver con los aumentos que inclusive se dan ahora a partir de ciertas horas nocturnas. Inclusive hay transportistas que lo aplican a partir de las 8 de la noche. Ya el costo del pasaje tiene otro incremento. ¿Cómo está esa situación en Mariche cuando ya son las 8 de la noche? Bueno, Ingrid, para comentar en resumiendo la parte anterior, ¿no? Uno como dirigente siempre está en las manos del usuario, ¿no? El usuario. Realmente uno lo que quiere que de acuerdo, cumplan las leyes y entremos en la legalidad. Al hacerme esta pregunta de qué está pasando en el nocturno o cuando hay una eventualidad que el transportista hace lo que le hagan, es donde se ve la falta de autoridad. Por lo menos en el caso del municipio de Sucre hay una institución que debiera ser controlador, la que motive situación, abuso, la actividad. Aquí ya a partir de las 7 de la noche hay reclamos abusivos. Estamos hablando de dólar y medio a $2, dividiendo la hora. Por normal, en la tarde noche, la gente regresa de su trabajo. En este particular, bueno, yo quisiera hacer un llamado a las autoridades, al del de Sucre y al ente encargado de vigilar que estas normativas se cumplan en su labor. En el terminal de Petare, en el terminal de Salón Verde, que son las camioneticas, y en la misma línea que también están en las zonas de Petare.
Eso tiene que ver, Ramón, precisamente cuando están en qué punto de partida, para sacar a la gente de Mariche o para regresarla, en ¿cuándo aplican ese aumento, ese incremento y a partir de qué hora? Este incremento lo están aplicando más que todo a noche, dependiendo la hora, y si llueve, bueno, no sé. En horas de la mañana no. O sea, también el incremento va de acuerdo a los efectos climatológicos. Sí, exacto. El desespero de la gente por regresar a su casa, pues, sabemos que es una distancia larga de 15, 17 hasta 10 kilómetros, y a veces la gente por la desesperación, cuando es tarde, ellos empiezan, no tanto en Mariche, tal, la gente también por el desespero, entonces a esos mundos. Pero normalmente eso va de las 7 de la noche. Cuando son 6 y 7 de la noche, empiezan ya con la gente. Más tarde, abusan. Ramón, en algún momento estos detalles, estas incidencias, inclusive estos abusos, porque yo creo que el transportista nunca debe olvidar que él es parte de la familia, o sea, de la familia inclusive de ese usuario, o sea, y lo digo y no lo digo en un sentido figurado, es que el transportista es parte de una familia comunitaria, es parte de la comunidad, del día a día, se conocen, son amigos, ¿cómo estás? Se saludan, sabe quién vive en la zona, quién no. Es un actor primario en el desarrollo de la comunidad. Cuando esto ocurre, se denuncia, ¿qué pasa? La gente lo acepta sin chistar. ¿Qué ocurre? Mire, una cuestión bastante desagradable, ¿no? Porque como cuando inicia el programa, es una comunidad que converge entre o sea, se convive bien y eso me sirve mucho de ellos, hasta los mismos electores. Autoridad de las normas y parte se involucrar en una solución a esto. En esto tiene que ver mucho el municipio de Sucre, la institución encargada de controlar el transporte, el mejoramiento de la vía. Sabemos que la vialidad es en el estado, tenemos consecuencias, menos los puntos de control. A veces la Policía Nacional, la Policía Nacional, la Doloría, hizo como quien dice popularmente, un policía acostado, un receptor de velocidad, a la hora del turno, 6 de la noche, se forman larguísimas colas. Se le ha hecho protección a la autoridad en ese sentido para que ponga su punto de control y una sola amplia que no perjudique el libre tránsito. O sea, todas las situaciones que si hacemos un consenso entre todas las partes, puede haber más. Que ellos también usan esto para aumentar su personaje, para la intermediarios, pero con vigilancia, control y participación de los ciudadanos, podemos lograr claro. Ramón, en este sentido, ¿a quién tú le harías un llamado en estos momentos? Yo creo que ya es tiempo inclusive de reconocernos en función de avanzar, porque estas dinámicas perversas, estas dinámicas donde se ignora a la autoridad o donde se aísla a la autoridad o venga la autoridad y aísle a los ciudadanos, se constituyen en dinámicas perversas y que le dan primero retroceso a los logros y las conquistas de las comunidades a través de los espacios de descentralización y de participación. También a eso se le puede sumar claramente el estado de anarquía, donde impera la anarquía, donde cada quien hace como quiere, como puede, pero nunca como debe. Entonces, para hacer como debe, es necesario que exista claridad en dónde se coloca el mensaje y también claridad
del reconocimiento de las partes, de la existencia de todos, del reconocer que en este caso el ministerio aquí él le da un mandato al alcalde, pero no hizo la participación del instituto que tiene la alcaldía del municipio de Sucre para buscar puntos de consenso y trabajar en las diversas matices de construcción que se pueden dar para un aumento de pasaje, pero tampoco se reconoce, sino que se le da un mandato a la alcaldía a cumplir esto, cuando bien evidentemente el ministerio desconoce ciertas y determinadas realidades puntuales, como tú bien lo has definido. Quizás el kilometraje no es la medida, sino que hay realidades en comunidades que tiene que ver con la seguridad probablemente, o tiene que ver con la distancia, que tiene que ver con el volumen de pasajeros, que tiene que ver con el clima. O sea, ¿qué pasa? O sea, es diferente cuando llueve a cuando hace sol que una unidad de transporte circule. Evidentemente hay más tráfico, pero eso hace que usted tenga que pechar ese día, porque al ciudadano común cuando llueve no le pagan más por ir a su trabajo. O sea, él va y cobra el salario igual. O sea, si cae un palo de agua y usted tiene que ver cómo llega a su destino y cómo cumple con sus funciones. Pero usted ese día no le dice a su jefe, bueno, por llegar tarde, usted le dice a su jefe, mire, hoy el día tiene un incremento porque es que yo me mojé y está lloviendo. Entonces, este tipo de espacios anárquicos o de formas anárquicas conciben por sí mismo un modelo peligroso, un modelo donde se va a hacer como se nos pegue la gana y no como está establecido en nuestras normas. En este caso, Ramón, ¿a quién le harías un llamado de atención en torno a poner orden en estos espacios? Bueno, sí, claramente. A lo mejor la decisión que tuvo el ministerio, a lo mejor una medida populista, a lo mejor como nos acercamos ya a una elección electoral, a lo mejor una medida popular. Bueno, pero eso se puede resarcir. Yo haría un llamado principalmente a todos los funcionarios del municipio de Sucre. Y cuando hablo de no estoy hablando de oposición, no estoy hablando de lo del régimen, así, o el periodismo, sino a todos, que se pongan la mano en el corazón en estos sectores populares, la crisis económica tan grande que estamos atravesando. Aquí, literalmente, se está pasando en los sectores populares. La crisis es muy grande, con estos aumentos de pasajes, tiene que haber un control, y hacemos un llamado a los concejales, al alcalde, al gobernador, que se sienten con las comunidades, que se sienten con los transportistas y consigamos un verdadero consenso para esta situación. Ramón, vamos a seguir contigo el resto del programa para que nos hables de otros temas de Mariches. Por supuesto, queremos cerrar concretamente este tema del pasaje, del tema del pasaje, del ajuste, este ajuste, que pareciera que ya estaba ajustado a ese costo y ahora pudiera generar inclusive inconvenientes entre la dinámica del transporte del dueño de sus unidades de transporte. Una de las cosas que nos generó anarquía, y eso es peligroso, lo repito y con absoluta responsabilidad lo decimos en el radar de los barrios, porque las conquistas de tener líneas de transporte debidamente permisadas, organizadas, uniformadas, identificadas, reseñadas, o sea, sabías quién era el de la unidad 27, quién era el de las 5, qué horarios, quiénes eran sus presidentes. Esta crisis de transporte generó que por propio del sistema se empezaran a quitar los tacos de lo que tiene que ver con las identificaciones de las líneas de transporte. Por ejemplo, línea Miranda, ya tú veías que las unidades circulaban, los choferes sin los uniformes, y circulaban las unidades sin sus debidos cascos.
Entonces eso es un retroceso para los logros y las conquistas que se dieron en estas comunidades al tener líneas de transporte debidamente registradas, debidamente identificadas y evidentemente debidamente permisadas por la autoridad. En este momento eso sigue igual, Ramón. Han existido cambios, se logró mejorar en ese sentido. Eso nos lo vas a responder en la próxima parte, porque vamos a un nuevo corte comercial y al regreso con más. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios. Estamos conversando con el dirigente social y político de Filas de Maricha, Ramón Ojeda. Ramón, cuéntanos, si te dejamos una pregunta en el aire, si todas esas conquistas de tener organización vecinal, de tener transportes y debidamente identificados, uniformados, colectores en orden, todo esto se perdió, se mantiene en tu parroquia. ¿Qué ha pasado? Bueno, con respecto a esta pregunta, si hay que hacer una realidad. Fines de año pasado, de diciembre por ahí, creo que se incrementan cantidad de líneas de transporte, ministerios, y entonces acordaron eliminar lo que se dice en el pirata, ¿no? Y el pirata prácticamente de eso que tú comentas, unos líneas, quitaban los tacos y trabajaban a la forma que no le convenía, y cobraban a los que le convenía. En ese particular sí hay que aceptar que hubo un mejoramiento. Me acuerdo que somos los representantes del INE, y entonces que se va a permitir la situación de que le decían ante el pirata. Su control de salida y de desarrollo de cada unidad de estas líneas cumplían con estos señores que se denominan pirata, ¿no? Y aquí hay un control bastante efectivo ahorita con respecto a las autoridades, ¿no? Esta es una muestra de que cuando hay consenso, cuando hay acuerdos que beneficien todas las partes, se puede conseguir el objetivo. Hay que reconocer que Miranda, uno de los más grandes del municipio de Sucre, porque abarca a la Dolorosa, María, los sectores de Cristita, en ese sentido sí se logró un avance, ¿no? Hay que reconocer. Eso es importante porque evidentemente eso generaba a todos los que tenemos esa formación y que nos costó tanto dar aportes en ese sentido en distintos escenarios que nos permitió la vida estar para ordenar inclusive la calidad de vida en los sectores populares. Tenía que ver con el desarrollo de las rutas, que se acabara esa manera de piratear, inclusive le daba estabilidad
al transportista a través de las organizaciones de transporte. En ese sentido, eso le daba estatus a las comunidades. La gente cuando salía de una ruta pirata y tenía una ruta formal se sentía con cierto estatus y con cierto crecimiento y desarrollo dentro de cada comunidad, que se alcanzaba el logro, y la gente defendía a su transportista y defendía su línea de transporte. No, yo tengo mi línea de transporte. En este caso, Ramón, ya para ir cerrando el tema del transporte y darte unos minutos para que nos hables de otras áreas, concretamente en 2 minutos, ¿qué sería tu último aporte en este sentido para que pueda existir un equilibrio que permita sentirse representadas las 3 partes? Bueno, perfectamente. Hay que tratar de buscar un punto a favor de tanto de los transportistas, del usuario, y buscar la fórmula. Por ejemplo, el transportista se queda mucho en la carretera. Ciudadano alcalde, vamos a hacer acto de presencia, los concejales, a ver cuáles son los puntos. Si no podemos avanzar la carretera completa, bueno, vamos a hacer un museo, como se dice en el punto, y por medio de unos que se hicieron el año pasado por este medio de comunicación y otros más. En el sector de Blanco se logró ese pedazo. Ahí quedó 4 más y listo. Vamos a hacer un verdadero mantenimiento a la carretera nacional para que el transportista se sienta cómodo y el usuario también. ¿Qué quiere el ciudadano? Está garantizado en un transporte público que vaya a su trabajo con decencia, que regrese con decencia. No queremos tener el trabajo, el de la mañana, el momento del transporte, el origen trabajo, y cuando regrese pasan más trabajo. Eso no quiere el ciudadano. Muchísimas gracias, Ramón, en esta área. Ahora bien, Ramón, nos quedan unos cuantos minutos. Ajá. Y quisiéramos que usases estos 15, 12 minutos que nos quedan de programa para hablar de esas otras cosas que no se deben olvidar en la parroquia, que quizás con la dinámica del día a día de esta situación que pareciera tener espacios de tranquilidad y de mejoría en el país, en algunas áreas se siente que hay otras que no, se siente la crisis cuando te metes en esos espacios profundos, evidentemente son zonas distintas y tú dices, bueno, la realidad que estamos viendo en áreas como la Mercedes, yo no la he visto, ese progreso llegar a Mariche, yo no lo estoy viendo. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué más? ¿Qué se le pediría más a Mariche? ¿Cuáles serían las 3 cosas en las que en este momento un dirigente de la talla de Ramón Ojeda diría con las que se pudiera avanzar en Mariche y se sintiese soluciones tangibles? Bueno, Mariche es hablar más social, muy grande. Da pena en realidad cuando uno toca se mete uno en esas comunidades lejanas como el Huinte, el sector de la sector de Zumba, y ve niños, jóvenes en un estrés de nutrición. Bueno, que las autoridades se aboquen a esto. Esto sumado a que no tenemos un centro de asistencia médica de emergencia. Por varios años hemos estado por este medio de comunicación que nos da un porte sobre eso. Ya van 9, nos tumbaron el Medicentro de Chaguarama. Hasta el momento no ha habido respuesta. El ciudadano mayor nos indignó, pero de una manera bastante dura. Es una palabra nos dijo que nos iba a construir un hospital donde funcionaba el ELAN, funcionaba la Latinoamericana de medicina. Bueno, eso que es negativo. Momento, ningún tipo de respuesta. ¿Sabe los recorridos que tenemos que hacer para llenar el centro de asistencia? La cantidad de personas que fallecieron, ¿cierto? Y bueno, siento varias cosas. El mismo estado de la carretera.
nos habían, fíjate, una vez puestas todas estas denuncias, vimos circular que se había aplicado un plan llamado Urizuque hacia la parroquia Filas de Mariche. ¿Cómo está funcionando esto? ¿Qué ocurre? Bueno, ese de emergencia del municipio de Sucre es un vehículo que lo llaman para unos puntos de emergencia, por lo menos que le deje, por decirte, una CB, fiebre, llaman a una móvil, y eso da algo de respuesta. Si sumamos de luz, que podrá resultar eso, porque en realidad el recorte de la carretera es muy estricto para que lo veáis. Aquí es un centro de asistencia, un centro médico donde el ciudadano puede asistir a la hora de eventualidad. No queremos esperar que la unidad que le ayude al sector, porque eso no es efectivo, no hay comunicación, la gente no tiene celular o no tiene red de comunicación por teléfono, y en realidad quiere un centro como es en lo nacional, que una persona que se sienta mal con un principio de infarto, un principio de ACV, con un niño, una caída, X cosas, de una emergencia, puede asistir a este centro de médico de emergencia, que es una cosa cultural y que necesita el ciudadano como un derecho humano. Y en realidad, no respuesta. Exacto. Ustedes exigen, aun cuando este programa URI haya generado una respuesta y alivio, lo pertinente que exigen, Ramón Ojeda, concretamente es la construcción de su centro de salud. Exacto. Y el otro tema que tarde llamado a la capital o al Instituto del Municipio de Sucre, la cantidad de botes de agua cuando llega el agua en la nacional. Esos son botes de agua que en realidad afectan la carretera, la parte asfáltica, y pierden la presión de los sectores altos y más lejanos le está llegando el edificio. Esa parte de botes, cuando hablas de toda esa cantidad de botes de agua, eso se ha reportado ¿a dónde, Ramón? ¿Eso lo maneja quién? ¿Tiene Hidrocapital conocimiento de eso? Bueno, nosotros lo hemos reportado más que todo al del municipio. Y ellos, según trabajan en conjunto, pero en realidad no se ven. Y se dice en la cultura de Vallejo, vemos uniformados, no encargados del municipio, pero no se accionando en nada. Ramón, ¿el servicio de agua ha mejorado? ¿Cómo está esta situación ahora? Mira, el servicio de agua para la lista ha mejorado en sectores. ¿Ha mejorado? En algún sentido, pudiéramos estar hablando de todos los altos, ha mejorado un 40%. ¿Qué pasa? Los sectores altos, los sectores lejanos, continúan con la misma situación. Y aparte de esto, bueno, el estado del agua, por el estado de salud que tiene que tener el vital, sigue siendo deplorable. Y ahí construyó. En este momento, Ramón, hay una obra importante que se está dando hacia la zona de Petare Sur, bueno, producto de estas construcciones indebidas que se dieron en zonas no aptas, y bueno, eso partió toda una tubería que allí, ese ramal de ese alimentador norte, creo que es, ese alimentador beneficia a parroquias como La Dolorita, Filas de Mariche. Es un trabajo, por lo que vi hacia la zona cuando me metí hacia esa zona, es un trabajo complejo. Esperemos que tenga la ejecución debida para que en el tiempo pueda sostenerse. Vi que están haciendo una especie de terraceos en esa zona. Ese alimentador, ¿consideras tú que pueda mejorar este otro tramo que tú hablas del 60%, que aún no se siente que ha mejorado el servicio del agua? Sí, efectivamente.
creemos que vamos a estar monitoreando esa situación, porque no solamente a la parroquia de Marí, va a beneficiar de Caucahuí, Florida y algunas partes de norte, que este alimentador llega al espalda de la pereza, además de la pereza transmite un tanque en el pico, que debiera ser el sistema de sedimentación y purificación del agua, porque dejaron allá sin construir. Ojalá no de alcalde, de gobernador, que enviaron esta, ojalá y mejore el servicio de agua de todas estas comunidades del Vital. Bueno, me llena de satisfacción en ciertas áreas, Ramón, sentir que Mariche ha entrado en un poco en esa dinámica de ciertos y determinados cositas que, aunque parezcan pocas, para ustedes yo sé que representan mucho. Cuando escucho a Ramón decir que ese sistema en Mariche, que ha mejorado el agua en un 40%, sin desconocer estas fugas de agua que merman la presión del agua, eso desde el Radar de los Barrios nos llena de alegría, porque es parte de tu lucha. Ha sido históricamente demostrando, Ramón, que no te has dejado vencer a pesar de la adversidad. Siempre, inclusive sacas tiempo en tu trabajo, porque para quienes nos sintonizan y nos escuchan en este momento, Ramón Ojeda trabaja. Ramón Ojeda es un maestro de lo que es el arte y la pintura de vehículos, y aparta su tiempo para dedicarle a la labor social, al activismo social y político, a la lucha por el logro de las conquistas de su parroquia, y aunado a su trabajo es parte de su día a día. En este momento hizo un tiempo en su trabajo para dedicarnos una hora a toda la dinámica que tiene que ver con esta importante parroquia del municipio Sucre. Ramón, un minutico final nos queda para que te despidas. Bueno, sí, muchas gracias. Y gracias a sitio de Radar del Barrio, RCM. Y mira, bueno, invitación a todos los dirigentes y a los ciudadanos que tenemos que proseguir. Venezuela es hermosa, Venezuela tenemos que sacarla de este letargo. Y bueno, la intención es seguir adelante, dirigentes, organizando para sacar este hermoso país al primer mundo. Así es. Bueno, muchas gracias. Ha sido la participación del dirigente social, muy social, con acento político, Ramón Ojeda, de filas de Mariche, en una constante búsqueda de soluciones, de planteamientos concretos, de búsqueda de soluciones. Ramón Ojeda es uno de los dirigentes muy respetados en esta parroquia, porque no se quedó en la queja, no se quedó en la crítica, sino que se quedó en la propuesta. Ramón Ojeda en el accionar no tiene inclusive diferencias de sentarse con los diversos actores protagonistas de la toma de decisiones en el país para la búsqueda de soluciones. Esa es una de las cosas que le ha hecho ganador, poseedor del galardón del respeto por todos los protagonistas y actores políticos de Mariche. Así llegamos al final del Radar de los Barrios por la mañana de hoy. Desde la gerencia general nos acompaña Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Radio Caracas Radio nos acompaña Catherine Manzano, en la producción del Radar de los Barrios Yelixa Donís, en los controles nos acompaña nuestro apreciado Julio Pinto, quien condujo en la mañana de hoy para ustedes Ingrid Palacio. Esto ha sido el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Dios bendiga su inicio de semana. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios.
la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. Presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad